Programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23, este es su programa Controversia. Agradecemos a los que nos están viendo en Centro, Sur y Norteamérica. Gracias por estar pendiente de este medio de comunicación y de este programa. Hoy vamos a hablar y conversar con nuestro invitado, que es el periodista ambiental, periodista, escritor, poeta y campeón de ajedrez, Néstor Martínez, que está con nosotros. Vamos a hablar de la situación del caso de El Espino. A ver, buenas noches, Néstor, y gracias por estar con nosotros a esta hora en Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, Mario, y buenas noches, estimada audiencia, pues a disposición de tuya ya para el tema que nos pertine, ¿no? Hay un dato interesante, que es lo que se está pensando realizar en El Espino, pero antes de comenzar con ese proceso que se van a tener, quiero colocarle a ustedes la pantalla número 2. La pantalla número 2 trata de lo que vamos a platicar hoy. Es un tema muy importante e interesante para que se den cuenta de lo que realmente vamos a hablar con nuestro invitado. Es la pantalla número 2. A ver si me la pueden colocar, por favor, quiero verla, para que nuestros amigos se den cuenta de qué vamos a conversar hoy. Bueno, el caso es la pantalla número 2, esa es la verdad sobre El Espino. Es un documento que escribió Néstor Martínez el siglo pasado y vamos a hablar acerca, no sé si pusieron o no la han puesto la pantalla, se las envié, la revisaron ahí, para que coloquen el documento que Néstor Martínez escribió el siglo pasado. Esta es la verdad sobre El Espino. Es un documento muy importante que tiene que ver el origen de esta finca, de esta propiedad, que llama la atención, como se ha venido hablando en estos últimos días. Para tener un concepto real hay que remontarse al antepasado, el proceso histórico de esta propiedad. A ver, para que después hablemos de otro documento que ya se los voy a enseñar, pero primero vamos a comenzar con este documento que escribió Néstor Martínez, el periodista que lo hizo hace más de 30 años y ahora se está hablando mucho acerca de eso, pero la persona que entiende realmente qué es lo que existía o existe en esa zona es Néstor Martínez. A ver, explícanos, Néstor. Bien, la finca El Espino, y según documento oficial, no un documento que ha hecho los ambientalistas o cualquier ciudadano, según un documento oficial tiene un valor, supervalor todavía, porque ya le han volado un montón de terreno, todavía tiene un valor superior tanto para la recolección de agua, para el clima de la zona y la captura de carbono también, como para centro de anidación de aves migratorias, de aves locales, una cantidad de animales, reptiles, etcétera, insectos, todos beneficiosos para la naturaleza, y la naturaleza como beneficio secundario, pues tenemos oxígeno, limpieza del aire y agua, especialmente agua. La finca El Espino, con lo poco que le han dejado y con lo que quieren destruirlo, lo que sucede es que hay debajo una supercarretera de agua y son millones de metros cúbicos de agua los que ya se perdieron y los que se van a seguir perdiendo. Voy a expresarte lo siguiente. Esa es la... Antes de continuar, ¿cómo es que se le pone mucha atención a esta propiedad? ¿De quién era propietario de esta porción de tierra importante? ¿A quiénes pertenecía? Pues si nos vamos al origen, mucho más allá, no pertenecía a nadie. Era zona de comunidades, y cuando vinieron los españoles, de comunidades indígenas, de pueblos originarios, como dicen, y
Cuando vienen los españoles, pues se transforma, y cuando en la capital, San Salvador, la finca El Espino forma parte del cinturón para ampliarla en ampliaciones futuras, que se llaman los ejidos. Para que un ejido no esté, y esto es importante entenderlo, en ocio, pues lo alquilaban, o se lo daban a pequeñas gentes, campesinos, agricultores, para que desarrollaran sus tareas, ¿sí? Con la condición de que cuando el Estado se lo iba a requerir, pues tenían que devolverlo. Esa es una. Y la otra son las comunidades que eran propietarias de ahí, de lo que se llamó Finca Santa Elena, o Finca del Espino, Hacienda del Espino. Después de toda esa zona, porque la Santa Elena y el Espino están muy relacionadas. Después de eso, ya para 1888, un terremoto destruye la capital y se buscan asentamientos. El presidente, si no me equivoco, el señor Hoyos, o de San Martín creo que era, ordena a una comisión que busque los terrenos apropiados para la nueva capital. Entre esta comisión estaba un señor Francisco Dueñas. Francisco Dueñas ya había sido... Este terremoto ocurrió en abril, el 15 de abril de 1864, ¿no? Por eso ahí. El 14, perdón, de abril. Y luego esta gente empieza a buscar los terrenos apropiados para la nueva fundación de la capital. Ese terremoto tuvo vitalísima importancia en lo que viene a continuación. A continuación, pues ordenan y encuentran como terrenos propios para la nueva capital, porque tiene todos los requisitos, la Hacienda Santa Tecla. Y en la Hacienda Santa Tecla, pues dicen los ricos, porque se prohíbe construcción de ranchos. Ahí solo casas bonitas, se pueden ver restos de esas casas todavía. En Santa Tecla, todos construyendo. Ahí está un periodista Squire, creo yo, que escribe en mi libro sobre la historia sísmica de El Salvador. Describe cómo también aquí en ese libro que mostró Mario, está cómo los grandes gentes de la época, de aquella época, los que tenían dinero, acá estaban acarreando maderas. El periodista escribe que vio a tal gente, vio a los dueños acarreando sus cosas. Bien, hasta ahí estaba bien, pero sucede otra cosa, ¿no? Sucede ahí que el gobierno se demuestra por ese mismo tiempo el valor del café. Antonio Coelho demuestra el valor del café, un brasileño que vivía acá, y luego un finquero de ahí de Santa Tecla muestra el valor del café. Entonces, alrededor de Santa Tecla, el gobierno autoriza la siembra del café previo al canon. Es decir, se pagaba un impuesto y yo ya tengo mi pedazo de tierra. Hasta ese momento no había nada, escritura ni nada. Hacia 1888 ya Dueñas ya era el máximo terrateniente del país, casi era dueño de un 2-3% de El Salvador, una cantidad considerable de tierra por todos lados. Y de allí él ya aparece propietario de la finca El Espino. Él ya aparece dueño, y pues los Dueñas después heredan, ¿no? Miguel Dueñas, y hay otro señor de apellido Dueñas, que como herederos de Francisco Dueñas heredan la finca. Y así empieza, y la finca pasa en la reforma agraria que hubo con Duarte, pasa a manos de los colonos campesinos de origen indígena que ahí vivían y trabajaban para los dueños de la finca, que la habían transformado en finca cafetalera y la declaraban como bien como bien rural. Esto es importante porque en el futuro y actualmente también estuvo en la asamblea, que era un bien urbano. ¿Y por qué lo mencionan? Porque siempre se dice que una parte, hace unas reformas que hicieron antes ahí por Cristiani, la presidencia de Cristiani, la declararon bien urbano una parte, ahora había que declarar bien urbano la otra parte. Entonces, a partir de allí, llegamos al momento actual en que los colonos son desplazados por un fallo bastante
un fallo que involucró a los tres poderes del Estado, la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia, y a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía incluso, que no hizo nada por promoverse ni nada por promover la defensa de los intereses de la gente, y empieza la lucha por la finca del Espino. Quiero aclarar antes que allí no hubo lucha ideológica como muchos quieren verlo, porque si la defensa ambiental, en realidad, los que lo hacemos, siempre les pregunto que de qué ideología es una hormiga, qué color tiene partidario tiene el viento o el agua. No tiene ninguno. Es simplemente la vida de todos la que está en juego. Por ejemplo, cuando haya disminución del agua, ahí vamos a ver entonces qué era lo que estaba en juego. Y la gente, como son bien inmateriales como es el aire, el clima, el calor o el frío, no lo pueden tocar, pero sí sentir. El agua también. Y entonces lo que sucede allí es que la gente no valora esos valores intangibles, sino lo material. Quiere ver un edificio, quiere tener casas, quiere tener dónde divertirse y no sabe lo que está pasando en realidad. Lo que es la verdadera realidad es el deterioro de la calidad de vida de la gente. Así la historia de la finca que viene, desde comunidades que eran indígenas hasta que aparece Francisco Dueñas como dueño y presidente reelecto muchas veces, como gran propietario de territorio de El Salvador, y pues sí, al final luchando porque la devolución, los dueños pidiendo la devolución de esa tierra, cuando ya habían perdido toda oportunidad de devolución, y recurrieron a varios argucias legales, incluso pues no se descarta corrupción y compra de voluntades como siempre sucede en este país. Esa porción de tierra, entiendo que ciertas familias del Gran Capital estaban interesadas en esa porción de tierra. Y los colonos, los cooperativistas o los que estaban ahí, lucharon porque ellos siempre han manifestado que es una zona de recarga hídrica muy importante para la capital. Esa situación ha cambiado hoy a partir bueno, cuando tú escribiste el documento, este libro, hace 30 y pico de años, las condiciones eran totalmente distintas a las que están ahora. Pues no mucho difieren. El Espino sigue teniendo la importancia de recarga acuífera. La descripción del terreno que también está en ese libro y está en este otro libro. Sí. Más ampliado que el otro en cuestiones legales. Sigue la finca teniendo su valor. Solo habla de la disminución en millones de metros cúbicos de agua, y los mantos acuíferos disminuyen. ¿Cómo se pudo comprobar hace muchos años? Por ejemplo, la bomba, van a dispensar que tose constantemente, ahí por la que está ahí frente del Estadio Flor Blanca, pues por allí hay una bomba de agua que se le ha ido midiendo la cantidad de agua que extrae y ha bajado bastante. Muchísimo. Y esa es la carretera, así le llaman, la carretera de agua, que parte de esa zona precisamente, y que con la urbanización que le están haciendo, la que le hicieron, la que le están haciendo, la que le está por venir, ese montón de agua viene en inundaciones al barrio La Vega, el barrio Concepción, La Vega, toda esa zona se inunda. El agua ya no la retiene la finca ni ya no va a los mantos acuíferos, sino que se viene encima. Acordémonos de la desgracia que murieron más de 30 personas cuando un bus fue arrastrado por la corriente. Es debido a eso, es debido a que allá arriba la relación ecológica no solo sucede allá arriba. Acuérdense del efecto mariposa, que si una mariposa bate sus olas en Japón, en otro lado se produce un huracán. Es la metáfora que se utiliza para saber que lo que hacen allá en la finca El Espino, ¿a dónde viene a parar? A las zonas bajas de la capital. ¿Y quiénes viven en la zona baja? La gente más necesitada. Allá arriba viven mucha gente que tienen todo. Incluso en los planos los POMAS aseguraban que iban a tener agua proveída por ellos mismos, porque los tanques que estaban adentro de la finca El Espino pasaron a manos privadas y eran tanques nacionales. Cuando tú hablas acerca de este documento, que quiero enfocarme en este primero, porque vamos a hablar del otro, que es anatomía de un
crimen ambiental. Cuando tú hablas de este documento, en este documento explica este libro acerca de la cantidad de especies que habitaban en ese momento, aves, reptiles. Hay un listado. La diversidad de vida que había ahí y la temperatura que se mantenía en esa zona. Cuando uno entraba a esa zona, la temperatura cambiaba. Y uno se recuerda que cuando transitaba por esa zona recién construida, la calle, tú entrabas y se sentía el ambiente y la neblina se hacía presente en esa zona. Sí. Hoy las cosas ya no son así. No, han cambiado muchísimo, muchísimo, porque en la foto esa que está en ese libro de La verdad sobre la finca El Espino, así era antes. Y esa calle que se logra ver allí, que ahora es la calle Jerusalén, era de tierra, era la carretera de tierra por donde sacaban el café. Todo eso era un ecosistema secundario. Había un sistema primario, pero había un ecosistema secundario que es el bosque de café, provocado por el café. Y ahí habitaban un montonazo de especies, como por ejemplo tigrillos, venados, cotuzas. Aquí tengo la lista. Miren, las aves, bueno, la lista no está tanto, pero en peligro de extinción de aves, 95 especies. En peligro de extinción amenazadas, de peligro de extinción 138. Hasta peces había. Peces en peligro 4, amenazados 1. Anfibios 1, amenazados 1. Amenazados es que en peligro es que ya no, quizás ya ni lo están viendo, ya desapareció. Y amenazados es que había reducido la población. Reptiles en peligro 21 reptiles, amenazados 45. Mamíferos en peligro 20, amenazados 19. Plantas, una planta extinta que nunca jamás se va a volver a ver, en peligro 148 y amenazadas 85. Eso era antes. Ahora, con los árboles de muchísimos años, algunos se dicen centenarios, que están ahí y ya están pintados para derribarlos, la cosa se vuelve más crítica, pues. Y aunque sea verdad lo que dice el gobierno, que en la zona que va no es la finca El Espino, la zona que se van a volar es enorme. Y no es cualquiera, es también de recarga acuífera. Si es que en la naturaleza no es que, porque la zona es chiquita, pues hay que volarla. En la naturaleza todo suma. El desconocimiento de la naturaleza es tan bárbaro, que han tenido ese desconocimiento los diputados y la presidencia que está promoviendo todo eso, y quienes la defienden, que no saben que la naturaleza aprovecha cualquier cosita pequeñita. Si no, miren, una gota hoy estaba tomando un refresco y cayó una gota dulce, una gotita dulce, que no la limpié en el lavadero, en lavaplatos. Inmediatamente tenía un montón de hormigas. Así es la naturaleza, aprovecha cada momento en busca de estar armando constantemente la ecología. Y a veces, cuando se logra armar de nuevo, restablecer el equilibrio, y esto sí es grave, es un desastre humano. Cuando la naturaleza encuentra su reequilibrio, causa un desastre humano y decimos es culpa de la naturaleza, cuando es culpa del ser humano. A ver, en ese momento en que se estaba hablando acerca del Espino y también se hablaba acerca de la construcción de un parque que se le iba a llamar Los Pericos y que estaba el ex alcalde Mario Valiente, hablaban acerca de esto, pero decían, bueno, es que aquí hay un problema, que esta porción de tierra linda con otro municipio y entonces aquí vamos a tener problemas. Entiendo también que el abogado José María Méndez, estaba involucrado en ver cómo se resolvía este problema desde el punto legal. ¿Qué fue lo que sucedió al final de todo eso? Bueno, hicieron un pacto ahí de tener ambos un pedazo de tierra cada uno, ¿no? Y en un parque, cosa que no se ha visto qué alcaldía es la que va a autorizar eso. Como han dividido todas las alcaldías, no se sabe. Pero hay una cosa bien importante y quiero insistir en el medio ambiente. El medio ambiente no conoce de leyes. Si le pertenece a aquel, que le pertenece a aquel, que a mí me lo vas a quitar, que yo voy a ganar impuestos, espérate. Insisto, el agua sabe de eso. Las aves saben de eso, no saben de eso. Entonces,
las cuestiones legales del hombre van a destruir todo eso. No, esto es mío, esto es tuyo, sí, pero al final me intimida y lo destruye. La naturaleza no tiene nada que ver. Aquí es una lucha de la naturaleza contra la ambición humana. Y la ambición humana se traduce en leyes, en expropiaciones, en decretos, en todo. En venta, compra y venta de la tierra, como dice en una película de ciencia ficción. Usted ha venido, he venido dice, a evitar la destrucción, le dice el extraterrestre del planeta Tierra, y le dice la idiota que nuestro planeta, no es de ustedes el planeta, ¿quién les ha dicho? Entonces no va a salvar a todos los humanos, le estoy diciendo que estoy hablando de la Tierra. Así de claro es el mensaje de esa película. Y le dice, no, así es. Por cierto, si quieren verla, se llama Cuando la Tierra se detuvo. Es decir, está hablando de la Tierra, no está hablando de seres humanos. Y los seres humanos tenemos la costumbre de ver el medio ambiente, como vos lo señalaste, Mario, con términos legales, a quién pertenece, a quién sí, a quién no. ¿Y la Tierra? ¿Acaso una hormiga va a entender eso? Yo pertenezco al municipio de Cucatlán y el otro a San Salvador de Nuevo Cucatlán. No, no lo van a entender. ¿Por qué explico todo eso y no me voy a los términos legales? Porque precisamente todo eso es pensamiento humano que no está ni pendiente siquiera de que El Salvador es el segundo país más destruido, solo adelante de Haití, de América Latina. Es pequeñito El Salvador, no tenemos la tierra de Brasil, es pequeñito y cualquier cosa que se haga aquí va a tener un impacto gravísimo. Yo no sé por qué la gente no está pensando que ese Salvador es enorme y que hay que desarrollarlo. Si es pequeño, nuestro país es pequeño. Entonces, en este país donde estamos todos apiñados alrededor de escasas zonas verdes, donde hay mantos acuíferos, recarga acuífera, alrededor de eso debería ya de empezar a legislarse, pues, pero como a estos gobiernos no se les puede recomendar nada porque no van a hacer caso sino su propio interés, y aquí lo que hay que hacer es presionar al gobierno de China, que entienda lo que está haciendo porque son fondos chinos. El gobierno de China va a ser un gran responsable de lo que iba a suceder porque ellos van a poner, ya llegaron ingenieros chinos a ver las zonas y ya fueron a marcar árboles que necesitan que... Hablabas anteriormente... Los chinos demoler montañas demolen los chinos. Hablabas anteriormente acerca de que esa zona, esa tierra, además de ser una zona de recarga hídrica, de tener una cantidad de especies, reptiles, aves, hablabas acerca de los infiernillos. Me gustaría que explicara de qué se trata para nuestros amigos que están pendientes de la conversación que tengo contigo, que escribiste ese documento, ese libro que se llama El caso del Espino. Sí, los infiernillos es una cosa, son las bocas de escape que tiene un volcán activo. Han visto documentales de volcanes, van a ver que tienen respiraderos los volcanes. Pues allí en la finca El Espino hay respiraderos, es decir, sale, es como hay agua, debajo hay agua, sale vapor de agua con olor a fuerte, olor a azufre. Incluso cuando uno va al infiernillo, se ve el azufre condensado con el agua, un líquido amarillo que está bajando. Si uno mete la mano ahí, se la sale cocinada, pues. Entonces, esos infiernillos son de divierta o de curiosidad. Significa que si hay lava, azufre, la agua hirviendo que sale, vapor de agua, es que el manto acuífero está muy cerca de la lava, que está viva. La lava está como una cocina abajo. Y miren, siempre he advertido esto, que pasa de lado. No vayan a pasar un tractor sobre ahí, quién sabe qué desastre. Recuerde, el ser humano potencia los desastres, hace desastres donde no habían y crea desastres nuevos. Allí, en los infiernillos, no vayan a meter la pala mecánica, iba a decir la pata, pero mejor la pala mecánica, va a romper, que pueden hacer un desastre, pueden hacer un desastre grande, porque toda esa zona es volcánica, toda la zona es volcánica, los estudios así lo indican. Allí no hay cuestión de que la naturaleza, es culpa de la naturaleza,
así el ser humano acostumbra a decir que fue culpa. No, fue culpa de ellos. Acuérdense, la naturaleza busca siempre su equilibrio y en eso se lleva al ser humano. Se lo lleva, porque la naturaleza no es como es el ser humano, me da aire, me da madera, me da frutos, me da carne. No, la naturaleza no le da nada al ser humano. Es el ser humano el que llega y arrebata. Cuando en los infiernillos, ojalá no vayan a romper nunca, van a destapar un derrame de lava chiquitillo para empezar. Eso, de hecho, los vulcanólogos me extraña que se han quedado callados, porque esa zona es volcán activo. El volcán San Salvador es un volcán activo. Si no, miren el registro de volcanes. Y los infiernillos es precisamente, fuera de curiosidad, de que a la gente le puede dar por ir a verlos, tiene derecho a ir a verlos, es una señal de que el volcán está cerquita, no vaya a tener una presión con estos terremotos que se están viniendo, se va, nos vamos todos. Ahí hablaba acerca de este caso, el Espino, este libro que publicaste hace varios años. Tuve la oportunidad de leerlo, pero también está este otro documento que se llama Anatomía de un crimen ambiental, que tiene que ver también. Este documento fue escrito ya por el 2003, entiendo que fue escrito por tu persona, fue un trabajo de investigación que tiene que ver con lo mismo. Entonces, lo que ha pasado en esta propiedad, se movieron ciertos resortes jurídicamente para que los que estaban interesados les quedaran a ellos, o cómo, al final de cuentas, cómo fue que salió la situación, la Corte Suprema de Justicia con los magistrados, al final, ¿qué fue lo que decidieron? Sí, hay una cuestión, porque puesto que involucraba la violación a la Constitución, que el artículo 1 dice que el ser humano es la principal preocupación de cualquier gobierno, debe serlo, entonces varios ambientalistas recurrieron a la Corte a que se estaba violando la Constitución, incluso algunos artículos que así levemente mencionan el bien común sobre el bien privado. Entonces se fueron a meter a la Corte para que la Corte decidiera. Ahora bien, una diferencia entre aquellos tiempos y estos tiempos es que la Corte antes por lo menos llamaba a todas las partes a debatir, a que les fueran a dar, y tardaba su tiempo en hacer eso, ¿no? Por lo menos, en cambio ahora, las Cortes sopladas, en 5 días reforman todo, en un par de horas dicen, ya estuvo todo, pues. En 5 horas reformaron toda la Constitución y ahí va. No. Se estudia legalmente. Hay un documento en este libro de Anatomía de un crimen ambiental. Aquí hay un documento del doctor Solano, en donde él no votó en contra de la finca El Espino, pero como tenía que votar, porque la mayoría, si es allí en ese sistema, si hay la mayoría, pues tiene que votar también a favor, pero él se las desquita dando un voto razonado, y el voto razonado de él allí tiene las implicaciones, y señala puntos muy importantes. Uno, la pobre legislación de El Salvador en temas ambientales. Menciona los derechos tangibles y los derechos intangibles, la importancia. También menciona que la Asamblea Legislativa debe, lo escribe ahí, asesorarse sobre ese tema antes de legislarse un tema muy delicado con ambientalistas, porque él también plantea que es una nueva legislación que en el ámbito mundial está teniendo un eco de resistencia de parte de los constructores y destructores de medio ambiente, pues porque la legislación, hay un grupo de abogados que en defensa de la tierra mundial están promoviendo la figura del ecocidio, porque no hay legislación contra eso, hay legislación contra matanzas, contra todo, pero con asesinar la tierra no, hay poca legislación. Entonces, ya en aquel entonces, el doctor Solano decía, no, ya deben de empezar a legislar esto, y así es recomendable. No, no era recomendable, porque era la razón de su voto, ¿no? Ya ponía el peligro a que se exponían por falta de legislación todo esto, y eso tiene que ver también cuando falla la Corte, porque ya fallaron a favor. Entonces a Ángel Ibarra, Cermeño, el ingeniero Cermeño, y este otro luchador ambiental también, no me acuerdo su nombre, entonces él
lo que hacen es les refuta en base a un fallo ya dado antes. Ahí es donde el doctor Solano dice, no, espérense, que esto hay que verlo mucho más profundo, qué es lo que se le va a dejar a las generaciones que vienen. Y todo tiene una gran situación porque hay una debilidad grave en el sistema legal salvadoreño. Castiga, impune al que corta, al que tala, pero tiene huecos donde se aprovecha la gente. Ahí, y no solo huecos legales, sino que ya sabemos de qué padece la gente acá, le untan la mano o está ganando su sueldo gracias al favor político y fallan. Les importa. Esta asamblea, que yo sepa, no consultó, no llamó a nadie a consultas, porque para ellos todo es oposición, no es razonamiento, todo es oposición. Yo no soy opositor de nada, y qué oposición va a ser uno con semejante aplanadora. En todos los sentidos, la Corte Suprema, en la Asamblea y en la Presidencia. Y esta situación termina con que los propietarios de aquel entonces de la hacienda o la finca El Espino tenían que entregarle cierta cantidad de dinero por la propiedad. Esta familia, debo de entender, hubo muchos millones de por medio. ¿Nos podrías explicar esta situación? Sí, estos millones tienen un camino muy interesante de cómo llegan, ¿no? La finca se declaraba como bien rural. Los impuestos que pagaba, de ahí vaya, si yo declaro mi casa en $10, el gobierno me la va a comprar en $10. Aunque me la compre, aunque en la actualidad tenga un montonazo de valor, pero como así la declaro, de ahí va a agarrar los fondos. Entonces los dueños, para esquivar impuestos, la declaraban como bien rural. Y ahí se da, bueno, como es bien rural, pues reforma agraria les cayó encima, como bien rural. Luego empiezan a manipular para que se decrete como bien urbano, porque empieza la finca a rodearse de casas. Y como ha penetrado, se ve como una cuña verde en San Salvador. Entonces dicen que es bien urbano. Pero claro, ese dinero ellos pagan, con ese dinero se les paga, y si ustedes declaraban por esta finca, tomen esto. Ese es el valor que ustedes le daban para no pagar impuestos o para pagar menos impuestos, y el Estado les paga, les devuelve la plata, pues. Pero eso que tú estás diciendo fue en la época del expresidente José Napoleón Duarte, que estaba en esta cuestión de la reforma agraria y sí, les quiso entregar el dinero, sí, y ellos no lo aceptaron. Ellos no lo aceptaron. Entonces, como no lo aceptaron ni nada de eso, pues el gobierno lo da como pagado. Si uno no lo agarra, no quiere, porque así le ha pasado a muchísima gente. Cuando el gobierno, conozco unos amigos cuya finca la tenían los padres de hace mucho tiempo, aquí por el lago de Ilopango, y el gobierno atravesó porque iba a tener cables eléctricos, le dieron lo que valía, unos $700, $800 en aquella época, porque así estaba. Entonces ellos se sintieron bien dolidos, ¿no? Entonces eso sucedió en la finca. Los dueños dijeron, pues no agarramos nada. Pues si no agarras nada, el Estado ya lo da por pagado. Y ahí está la plata depositada. Si no querés, no querés. Eso no es así por así, sino que el Estado, las leyes, para no quedar en una deuda eterna, a un plazo. Si en ese plazo no se recoge el dinero, quiere decir que el plazo ya se venció y fue aceptado, y entonces, y como tampoco metieron recursos, ni leyes, ni nada, dejaron que la cosa se enfriara, perdieron todo chance de hacer reclamaciones. La ley lo dice, se pierde la oportunidad de hacer reclamaciones. Claro, cuando vienen ellos y se meten otra vez a querer recuperar, porque ya los POMA, con los grandes constructores del país, ya empiezan a planificar, y a ver, necesitamos ese terreno. Entonces, y además es muy valioso, porque la finca El Espino en aquel entonces más o menos valía como $3,000 una vara cuadrada. O sea, era carísimo ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba precisamente en el mero centro del desarrollo económico comercial, ¿no? que se venía por ahí, comercial y habitacional, de casas carísimas. Entonces, cuando vienen estos y reclaman, ven que ya no, pero un funcionario menor del Instituto de Transformación Agraria, sin tener la cualidad y la calidad para ese detalle, para la resolución que dio, en una hojita tamaño carta les da una resolución con un sello oficial.
esa hojita fue el ancla para meterse otra vez en el pleito juicio, para iniciar el juicio de su devolución de la tierra, recuperación de su tierra, y como el gobierno los había instigado a todo eso, el ISTU es sorprendido porque ese documento con que empiezan a meterle, dijo, si no tiene ninguna validez porque debió ser conocido por la junta directiva, por los técnicos, por todo, pero no, un sellito llevaba oficial y bastó ese documento pequeñito para que iniciara todo el proceso en el que estamos viviendo ahora. Un documento nacido de así, mira, a ver cuánto le dieron al muchacho por hacerme este favorazo, no solo poner el sellito, no, adquirió carácter legal grande ese documento. Y entonces ahí viene lo que me preguntabas antes, ¿y cómo la compramos? El gobierno de Estados Unidos había dado un fondo para cuestiones ambientales y de ahí sacaron no recuerdo cuántos millones fueron, pero una millonada que le pagaron a los dueños, no como la declaraba el bien rural y en los impuestos, que de acuerdo a tasaciones nuevas y chasis, y le dan millones de ayuda del gobierno de Estados Unidos, y por eso este librito que Mario levanta cada rato, llegó hasta el Congreso de Estados Unidos con ambientalistas de allá. Miren, esto está pasando, se va a destruir todo esto. Entonces, cuando hacen esto, los fondos eran para una cuestión ambiental, con eso le pagan a los dueños. Y se recupera todo, y por 441 hectáreas más, por eso le pagan una millonada, y no por toda la finca, sino que tratan de endulzarle a la gente con el famoso Parque de los Pericos, que nunca se llevó a cabo, sino que se hizo un parquecito por ahí, con que le quedaba algo a aquellos, con que aquellos, y no. La tajada, el lomo de cerdo, que delicioso, la tajada más deliciosa, se la estaban quedando ellos. Esa es la realidad de todo eso. No estoy inventando ni acusando a nadie. Eso es lo que pasó. Hubo un manipuleo sucio de leyes, de interpretaciones, de cosas que debieron el principio de prevención, ¿no? Este caso lo llevó... En materia legal, los que son abogados lo saben. Este caso lo llevó el abogado, el doctor José María Méndez. Este caso lo llevó él y lo expuso a la opinión pública. Ahora lo expreso de la siguiente manera, Néstor, para tener un entendimiento mayor de los amigos que están siempre pendientes del programa. Estamos hablando de este documento que es Anatomía de un crimen ambiental, que fue escrito allá por el 2003, y también de este otro documento que fue escrito hace como 30 años por nuestro invitado, que es el escritor, poeta y periodista Néstor Martínez. Este documento fue del siglo pasado, que tiene que ver con el caso del Espino. Cuando te digo, es que cuando tú escribiste este documento, vinieron al final, movieron ciertos resortes que tenían cierto poder jurídico y comenzaron a desmontar pieza por pieza lo que es la propiedad El Espino. ¿A quién le quedó y cuánto es lo que le quedó a los colonos? Bueno, los colonos se quedaron con los colones. Fue poco, una parte los obligaron, porque la presión era muy grande, porque ahí se involucró hasta el ejército. El ejército, en una reunión que tuvieron, les dijo, asistió el doctor Chema Méndez y no lo dejaron entrar a la reunión, y le dijeron a los ambientalistas, aquí ya no sale hasta que no resuelva la cosa, entonces no van a salir nunca. y no lograron nada. La cantidad de gente involucrada en eso se fue armando, que no era una cuestión preparatoria para para desmontarlo, como dijiste, quitarle todas las leyes que se oponían a todo eso, ¿no? Es decir, si uno sabe que está haciendo una cuestión legal, no tiene que recurrir al ejército ni amenazar a la gente y todo. Entonces los colonos se quedaron solo al final ya la presión fue muy grande para ellos. Empezaron a negociar, pero los colonos también adentro tenían el traidor, el contador de ellos, que era el que sacaba cifras, datos y todo. Entonces resulta que los colonos lograron la cantidad de colones para comprar
en otro lado, otra propiedad. Parece que era parte del pacto y dejar en paz la propiedad, ya la mucha presión que tenían encima, ni los dejaba dormir, pues. Entonces, alguna gente todavía vive en la finca del Espino, pues en la parte que se quedaron ellos. Hay una parte del ecoparque que le llaman, donde hay una visita guiada para que vean cómo es el Espino desde el volcán todavía. En la parte que ha quedado más o menos, porque los negocios están presionando también. Bueno, lo que te voy a mencionar es lo que nos dimos cuenta en aquel entonces, en esos años, que una porción le quedó al ejército, una porción le quedó a una universidad y otra porción le quedó a los colonos. Pero de repente estamos viendo que ya hay centros comerciales. En aquel entonces, cuando comenzaron a ver quién les vendió a esos centros comerciales o cómo es que hicieron para apropiarse de esas propiedades. Una muestra de lo que se hizo por ahí es que nace una sociedad con $2,000, pero la sociedad luego está comprando por más de $500,000. Esas son sociedades formadas por los Poma, la constructora Roble. Compra propiedades, mete su gente falsa ahí, crean una ¿cómo se llama? Una inversora, digamos, le compra terrenos con un capital de $2,000 y luego es la que está comprando. Los Poma no manchan su nombre y luego le compran a ellos. Ese truco lo hicieron cuando construyeron su marina allá en el sur de Usulután. Nosotros fuimos a investigar ese tema con varios periodistas y resulta que allí, vean cómo se repite, la mecánica es la misma, ¿no? Le dijeron a la gente que se metiera, que sembrara zacate. El zacate, la tierra ya no nacía mangle, solo quedaba la tierra de manglar ya ganada por el manglar, quedaba lista. Luego metieron vacas con zacate. Luego llegaron unos abogados y les dijeron que les iban a legalizar el terreno, pero eso era el show, era el circo. Luego, cuando legalizan el terreno a favor de los campesinos, que era del Estado y que el Estado favorecía eso también, fue en la época de Saca, llegaban después que se lo vendían a los Poma porque ya era legal, pero ya se habían apropiado de todos los manglares. Así trabajaban los Poma, y ese mismo mecanismo lo aplicaron en varias construcciones aquí por Apopa. Lo sé porque anduve investigando con el doctor Méndez una comunidad ahí que se dice indígena. Es el mismo mecanismo, crean una institución que va a comprar tierra con capital chiquito, es la que compra y es la que le vende a los Poma, legal, es legal. Y así es como ellos metieron varias empresas compradoras de terreno, inmobiliarias, y luego la compraban los Poma. Sin lugar a dudas, ese es un gran negociazo de millones de los Poma y de los dueños. De hecho, una parte de casas de lujo es desarrollo de los Poma. Aquí, si nos ponemos así enfrente y venimos allá del lado de Santa Tecla, al lado derecho, hay un desarrollo urbano que está tapado por una gran arboleda. Todo eso es desarrollo de los Poma. Y esta parte de la finca El Espino, cuando se estaba hablando de la construcción que se estaba haciendo de la embajada norteamericana, decían ahí, miren, es que esto tiene una relación con lo que está allá en aquella zona, decían, hay asentamientos de nuestros antiguos nativos originarios de aquí, encontraron ciertas piezas arqueológicas. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es cierto, no piezas. El cementerio indígena, la embajada de Estados Unidos está sobre un cementerio indígena. Eso, con otro periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, hicimos una investigación y fuimos en su moto cuando Santa Elena no estaba construida y pudimos constatar todo eso. Incluso en la parte alta, todavía, si es que no se la han volado, hay una piedra como de tantas piedras que hay en el mundo con los hoyitos de las Pléyades o de las 7 cabritas. Allá arriba estaba bien hechita, estaba todo con símbolos y todo. Es decir, era una zona de gran importancia. Además había una laguna ahí. Ahora está secada, por eso se llama Plan de la Laguna. Entonces, allí era a todas luces, comunidad indígena. No tanto porque había agua, como por la ubicación, el paso, acordémonos, que por allí era un paso importante
pero de muy difícil acceso, pero una salida fácil, que viene a golpear lo que es ahora Los Chorros y el desastre que hay ahí. Ya lo sabían desde 1600, de que ahí no se podía pasar, pero era la única zona en que se podía salir bordeando el volcán. No se podía salir de este otro lado, porque de este otro lado también había montañas y romper ahí, pues salían por ese lado, un camino malísimo, ya descrito en los años 1800, 1700, como un camino malo. Pero ahí todo era cuestión indígena, eso está claro, no es broma todo. De hecho, se hicieron varias denuncias públicas en periódicos de la época. Cuando tú dices anatomía de un crimen ambiental, ¿por qué crimen? Primero, porque anatomía. Anatomía es la disección de un cuerpo no anatómico, en las partes en que lo sacan. Y crimen es porque ya se anticipaba, al menos yo ya lo anticipaba en muchos escritos, en el suplemento ecológico que tenía también, ya anticipaba lo que era un ecocidio, un crimen ambiental. ¿Por qué un crimen ambiental? No era contra seres humanos, era contra la naturaleza, porque nosotros los seres humanos que tomamos agua y respiramos oxígeno, el agua y el oxígeno que tomamos es cosa secundaria. Es secundaria, no es primaria para la naturaleza, porque la naturaleza vive de muchos gases. Entonces, el oxígeno y el agua es como subproducto de lo que nos beneficiamos nosotros. Así como la madera, los frutos, todo eso, ya dije antes, la naturaleza no va a pensar, mira, al ser humano le vamos a dar frutos, ya Dios creó aquí. Mentira, Dios no tiene nada que ver en eso, ni ninguna ideología, ni que Marx dice que la tierra o el capitalismo dice que son recursos. No, a la naturaleza no le interesa nada de eso. Entonces, si uno piensa bien en todo eso, en todo lo que está precisamente sucediendo alrededor de la finca, uno se va a dar cuenta que es un crimen, es un verdadero crimen contra la naturaleza, es un crimen, es un ecocidio. Es un ecocidio. De hecho, ya informé de eso a algunos amigos, abogados de ecocidios mundiales. Que por favor pónganle atención a esto, que lo escaso que está quedando, lo escaso, no por escaso para la naturaleza no es importante, para la naturaleza todo es importante, por escaso no deja de ser importante también, porque son varias manzanas y varios árboles los que se van a volar, que no son podridos, ni viejos, ni comidos por cremitas. Y este pulmón de la naturaleza, en aquellos días, cuando tú escribiste estos documentos, ¿quién era la entidad que protegía y cuidó protección del medio ambiente? ¿Cuál era la institución que tenía que velar por esta situación? Habían varias instituciones, por ejemplo, está el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, que habían ya, es que miren, es que antes en el gobierno, dígase lo que se diga, no que lo esté alabando, pero había ingenieros hidráulicos, ingenieros de toda índole que hacían, bueno, el informe para evaluar la cuestión de el plan ambiental lo hace una institución de gobierno sin ningún pasionismo ideológico o de hacerle el favor a nadie. En ese informe que está en este libro, que es la segunda parte, allí está el informe donde le dicen la cantidad de agua que se ha afectado, que se va a afectar, el microclima, hasta el microclima analizan y le dicen esto para efectos de que ustedes inscriban lo que van a inscribir a ver si se los aprueban. Pero como aquí ese informe solo era un requisito, no para tomar decisiones, sino como un requisito para inscribir, pero en ese requisito los ingenieros detallaron todito como estaba, porque había mucha gente capaz. Los diputados, para estudiar y fallar en contra, por lo menos disimularon bien, porque invitaron a ambientalistas, invitaron a la sociedad civil. Como dice el doctor Solano, en estos casos de fuerte impacto en la sociedad civil, debe invitarse a la sociedad civil. De hecho, ayer o ahora, no recuerdo la fecha, no se me pegó, gente que salió a protestar por toda la carretera a Jerusalén, y no se ve que es gente de champa ni gente pobre, gente que hasta llevaba sus mascotas y diciéndole no a la finca El Espino, no al ¿cómo se llama? No al
al centro de ferias que piensan hacer ahí. No lo quiere la gente, porque saben que a la gente que está ahí, digamos que ya destruyó una parte, pero tienen sus casas ahí, eso les va a afectar su calidad de vida, les va a afectar el agua. Entonces se han salido a protestar y salieron caminando con peorcito bien con su tenis de lujo. Está bien, para que vean la oposición que está teniendo la cuestión. No solo un caprichito de ambientalistas o que Néstor Martínez ya sabe lo que... No. Es un movimiento que se está dando bien grande alrededor, y la diferencia es que ellos dicen así, la diferencia es que algunos ya sabemos los nombres de la gente que está ahí detrás de todo eso. Ya sabemos quiénes son los diputados a los que llaman puyabotones. Ya sabemos lo que es la Corte, que fue en un golpe de Estado de la Corte que los impusieron ahí en la sala del Constitucional, que debería de fallar sobre esto. Pero como son gente afines, yo dije, Bukele no tiene oposición. Es que son oposición. ¿Y quién se le opone? La Corte es de él, la Asamblea es de él, la Fiscalía es de él, y él no se puede poner una denuncia en la Fiscalía tampoco. Todas esas cuestiones que se dan alrededor de eso quiere decir que es un crimen verdaderamente lo que se va a cometer de todas maneras. Cuando uno transitaba en aquellos días que estaba recién hecha la calle, pavimentada y todo lo demás en esa zona, cuando uno transitaba de ahí para llegar hasta Santa Tecla o para pasar por Meliot, tú entrabas ahí y de las 3, 4 en adelante era neblina. El motorista tenía que fijarse bien cómo iba manejando. No sé ahora cómo está. Yo recuerdo mi padre que me decía, cuando íbamos por allí, me decía, abrigate bien que ya vamos a llegar ahí, ya va a haber frío. En Santa Tecla hace mucho frío. Imagínense y ahora cómo está Santa Tecla, ya está haciéndole un soplado porque el clima ya cambió. Si es que la verdad es que la generación de ahora no se ha dado cuenta de que ya cambió el clima, nosotros sí, y mucha gente sí ya se dio cuenta, incluso los que ahí viven. No es que antes aquí era delicioso el clima, y ahora, bueno, ¿cómo le llamaban a Santa Tecla? La ciudad de la bruma. ¿Por qué? Porque la evaporación, porque como ahí hay entrada de agua y había muchísima agua, y los que probamos esa agua, la calidad de agua no es como que estaba comiendo lo máximo en agua, cerraba los ojos así, bebiendo agua. Es increíble, el agua fresquísima y deliciosa la que salía de ahí. Todo eso es que causaba esa evaporación, que se miraba el clima, todo bien bonito, como que entraba a otro planeta uno ahí, ¿no? Cerquita de la capital, ¿no? Y uno decía, pues ojalá, nunca imaginó uno que iba a ser demolido todo eso, pues la gente, como digo, mira su ganancia, su conveniencia. Yo vivo en una zona cara, ¿no? Ya soy funcionario, voy a comprar una casa ahí, pues ahí la tiene. La embajada en San Salvador, la cambió para allá. Entonces todo eso, cuando se cambia la embajada, nacen nuevos comercios. Todas las que era zona de vivienda alrededor de la embajada, Santa Elena, vayan ahorita, es zona de comercio. Algunas casas han quedado para vivir. Vamos a irnos a una pausa comercial, Néstor, y vamos a seguir conversando contigo. Néstor Martínez, periodista de Medio Ambiente, escribió varios documentos del cual estamos hablando acerca del caso del Espino. Eso lo escribió el siglo pasado, y a inicios de este siglo también escribió otro documento que tiene que ver con esa porción de tierra. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Controversia, programa. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar,
llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Nos puede ver en el canal de YouTube en TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Con análisis de la realidad nacional. Controversia. La verdad a fondo. Bueno, estamos conversando con Néstor Martínez, periodista ambientalista, poeta, escritor y campeón de ajedrez muy reconocido en nuestro país. Hay cierta información que está pidiendo la población que le pregunte a mi invitado acerca de lo que estamos conversando, acerca del caso del Espino. Y dice Jaime Alvarado, ¿cómo evitar el crecimiento de una ciudad? Pregúntele a su invitado, ¿cómo haría la Ciudad de México, Los Ángeles, por mencionar? Y dice Tino Rivas, saludos don Mario y a su invitado. Dice Blanca López, dice, ecológicamente debe resguardar la parte de El Salvador que nos provee de oxígeno y no matar la naturaleza y que nos cobrará muy caro. Ya estamos viendo desastres por ello, dice. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hay más comentarios. A ver, ¿cómo haría, dice, para construir la ciudad? Dice Jaime Alvarado. Eso depende de muchas cosas. Primero depende de una voluntad política sana, de un sistema político sano, de una democracia sana, de gente en diversas áreas del gobierno como obras públicas, que haya verdaderos ingenieros en diversas áreas, meteorología, hidrología, etcétera. No haya técnicos, sino que ingenieros muy graduados de amplios conocimientos. Las universidades acá, incluida la de El Salvador, no tiene la categoría para tener ingenieros de altísima clase. Democracia, buena educación, pero ¿por qué eso? Porque eso nace de una planificación de la ciudad. En Atenas, por ejemplo, allá se creció para arriba. El suelo dejó de urbanizarse y en casitas individuales, sino para arriba. Démosle para arriba, no se puede más. Luego van a decir, es que aquí hay terremotos y todo, sí, pero ahí vienen los expertos y te dicen a dónde construiría, hasta qué nivel. Y eso también tiene que ver que a la gente no le gusta vivir arriba. Eso es una cuestión histórica que algún día la hablamos. Luego viene otra cuestión.
Y es una cuestión de que al construir, evitar el crecimiento es evitar el crecimiento poblacional. Aquí no hay nada que evite el crecimiento poblacional, vamos para creciendo y creciendo exponencialmente. Y esas políticas deberían de aplicarse, ¿no? Ahora, le recomiendan a uno, a las mujeres especialmente, que se pongan una inyección o tomen pastillas para evitar eso. Eso no es política de crecimiento. Porque la política de que no haya crecimiento tiene que ver con el bienestar económico, la economía pujante. Cuando una economía pujante crece poco a la gente, porque no van a invertir su dinero y a gastar en una gran familia, sino que compran apartamentos pequeños, como se da en Japón, se da en China, son cosas que ellos con eso satisfacen porque son solo 2 o 3 a lo mucho. Todo eso tiene que ver como y luego viene la planificación. Por ejemplo, en Singapur hay edificios, ya hoteles que incluyen en sus terrazas plantas, y vista el edificio de telado y de tierra arriba, todo parece un bosque el que está creciendo alrededor del hotel, de arriba para abajo, de abajo para arriba, se mira todo, no solo el jardín, no, todo está hecho con un sistema para captar agua. Otras formas que se puede hacer también es, como digo, en la planificación, detectar esas áreas a donde sí, a donde no, donde hay recarga acuífera, y empezar ya a actuar en esa dimensión. Acordémonos que aquí se hacen centros comerciales, por eso es que hay gente oposición al CIFCO. ¿De qué nos va a servir? De nada nos va a servir si aquí no es una ilusión. Que hay zonas donde se puede construir, allá donde fueron, digamos, zonas de sembrado de algodón, maquilas abandonadas, todas esas zonas se puede hacer, pues, si la gente allá va y viaja, se divierta por esos lados. Entonces, todo eso, como decía, implica una democracia sana, altísima educación en la gente para que entienda por qué para arriba, que se conozcan los suelos, no es solo venir, pues hagamos sí, a la fe le vaya que no lo meten preso, no. Se requiere mucha estabilidad política, estabilidad, respeto a las leyes, altos niveles educativos en las universidades, cosas que aquí se adolecen muchísimo. Aquí solo salen gente, y que me perdonen, pero bastante mediocre, en todos los niveles. Miren la escasez de doctores que hay, pues. Doctores especialistas no hay en El Salvador. Algunos médicos generales lo están haciendo pasar por especialistas, que den consultas de especialistas. Es una demanda que ahí está. Entonces, todo eso tiene que ver, no solo decir, bueno, yo la solución que planeo es esta. No es así la cosa, es algo mucho más profundo, que de aquí que lo alcance El Salvador, así como vamos en retroceso, lo dudo. Y Y la otra, señora, sobre la cuestión del asesinato de animales, pues el ser humano es un destructor. Yo soy destructor. Y no digo porque yo lo sea, Mario lo es, cualquier ser humano de los 8.000 millones de la Tierra. Todos necesitamos comida, espacio, transporte, vestimenta, y todo eso causa destrucción. Y somos 8.000 millones de seres humanos. Cuando te mencionaba acerca de la situación esta del doctor José María Méndez, que estaba peleando para la situación esta de los colonos que tenían que tener esas propiedades, y al final hubo una decisión que se tomó para repartir, y cuando se dice, bueno, van a hacer ciertas construcciones en esa zona, hay una entidad que dice, sí, si ustedes van a hacer cierta construcción en esa zona, por ley tiene que dejar una zona verde. Es la ley que así lo ameritan las construcciones. ¿Cómo se manejó esta situación en ese entonces? Aquí echa la ley, echa la trampa. Si hicieron eso, va a ser para ocultar nomás lo que están haciendo adentro, dejar la zona verde y que no se mire lo que hay adentro. No es porque de veras hay un interés paisajístico, urbanístico sobre cómo se va a ver y se va a mantener. Hay zonas en China, por ejemplo. China ha sido un destructor grande del tema ambiental, pero también los chinos han aprendido a sembrar árboles, a hacer urbanizaciones que provoquen la correntía de agua hacia el fondo de la tierra, no que se vaya al cemento. Entonces, toda esa cuestión
Es posible hacerla, y no estoy diciendo con eso. Destruyan y hagan eso, porque en este país, yo le llamo República Banana, sumamente atrasado, no van a hacer eso. No se va a hacer. Qué bonito hacer eso, qué bonito esos planes. No, si lo primero que hacen es arrasar el bosque y después miremos qué hacemos. Y no como otros países que se construye alrededor del bosque. Respetando toda esa absorción que tiene el bosque, se hacen los planes y ya se va. Aquí no, talemos y pongámosle residencial el bosque. Así es la cosa acá. Talémosle y pongámosle ahí prados de no sé dónde. Y qué bonito, ¿verdad? Y tampoco hay que perder que todo el sistema del volcán, alrededor del volcán, todo el sistema, si ustedes dan en la carretera que pasa ahí, que va para Quesaltepeque y todo eso, es una zona de alta recarga acuífera. Ahí resuma agua. Es que, ¿cómo entiende la gente y cómo entienden los políticos que nos están llevando al desastre? No lo entienden. Hasta que sucede el desastre, ¿por qué se fueron ahí? Pues culpa de ellos, porque ellos creen que están a salvo de eso. Y los señores que quedaron como colonos y que le dieron su parte en este proceso de repartición de la finca El Espino, a los antiguos dueños se les pagaron los millones que tenían que pagarles porque no aceptaron el pago que le iba a hacer la democracia cristiana en época de Napoleón Duarte. ¿Estos colonos continúan ahí o desalojaron, se fueron, vendieron o qué hicieron? Algunos todavía continúan ahí, algunos viven ahí, tienen su parte de acuerdo a lo pactado, ¿no? O sea, su descendencia ahí está. Algunos quisieron llegar a tomarse la tierra, unos piratas esos que se andan robando tierra. Incluso hasta el contador quiso agarrar su pedazo. Hay un señor que de San Vicente, ¿usted para dónde va, señor? Allá me regreso a mi tierra, San Vicente, y me dijeron que viniera a agarrar aquí. Pero hay gente allí que yo, como dije, me preguntaron sobre eso y les dije que no iba a hacer ninguna declaración porque yo lo que iba a decir, la gente que está llegando, defendamos a los colonos, no eran los colonos. Era gente que había llegado a tomarse la tierra a la fuerza. Los colonos viven más adentro, estaban afectando los intereses de los verdaderos colonos. Ellos viven en las casitas, y si ustedes pueden ir a verlas, las casas que antes utilizaban como precisamente por ser cortadores, ahí se alojaban en esas casitas, pues ahora son de ellos, son casitas antiguas de la época de la corta de café. Pueden ir a verlas, visiten esa zona, ¿no? Está muy bonita, claro que allí pues no está todo lindamente pavimentado y qué lindo, no. Es como toda la gente que vive en El Salvador, mentalidad es de pobre, ¿no? Es el casco de la propiedad. Entiendo que también ahí había una casa que pertenecía a los antiguos propietarios de la tierra. Es de ellos, esa zona es la zona de reserva que, de acuerdo a la expropiación de la ley de la reforma agraria, les daban una reserva a ellos. Y ellos decidieron, esta es la que queremos nosotros, que es el casco de la hacienda antigua. Es una hermosa casa que está rodeada de un muro blanco, parece una casa española, antigua, muy bonita. Pero estas propiedades fueron adquiridas por los dueños. En aquella época que se hablaban de los ejidales. Sí, desde esa época, 1888 estamos hablando, ya era de ellos. Así, por eso es que tiene una casa antigua, muy, muy bonita, por cierto, repito. Pero ya esa propiedad de ellos antigua. Y este Parque de los Pericos que dejó Mario Valiente, el exalcalde ya fallecido, ¿funciona o no funciona o no se desarrolló como parque como el alcalde lo quería? Pues como nadie lo visita porque está bastante retirado, aislado, no funciona. Simplemente funciona como la función que tenía antes, ¿no? La función de... Es que... Mario, querido amigo, es que nos topamos siempre con lo que es el carácter del salvadoreño. El salvadoreño, yo iba a visitar el ecoparque que le llaman, bonito, que se camina mucho entre los árboles y todo, pero el salvadoreño quiere fiesta, quiere tomar cerveza, quiere ir a comer pupusas, quiere que haya restaurantes, que, por Dios, hombre, es que no funciona, no hay nomás que hayas aburrido. Escucha,
y no vale la pena comparar, pero por ejemplo, donde está el rótulo de Hollywood en Los Ángeles, ahí es un parque. Y cuando uno entra al parque, han hecho una calle y el rótulo de advertencia: cuidado con los animales, desde coyotes, pumas, venados, serpientes de cascabel, de todo. Y dice, cuando sucede algo, incidente, recurre al teléfono, porque en todos lados hay comunicación, porque toda esa zona es zona salvaje y hay advertencias. No hay ventas de pupusas, no hay guaro. Mira el mirador y hacen un mirador y a vender todo. ¿Qué digo? La cultura salvadoreña es mero absurda. No estamos educados, estamos entrenados. Y entonces, eso, el ecoparque, si uno va hasta la entrada, es algo difícil la entrada de uno, y que dónde parquearse, dónde meterse, porque no se puede ir. No hay una ruta de bus que diga ecoparque, venga al ecoparque a pasear. Si hubiera una ruta de buses que por lo menos ahí se detuviera y dijera uno, venimos ahí con la familia y nos vamos en este mismo bus de regreso a donde voy, desde donde vengo, estaría bien. Pero la gente que se beneficia es la gente que está alrededor, porque esa gente hay un sendero donde ir a trotar, donde ir a correr, gente que anda en chorcito, gente que anda en bicicleta. Está bien, eso es la gente alrededor, pero para la población en general, eso solo significa árboles, agua, oxígeno, curiosidades, ¿verdad? Pero el ecoparque no está bien mantenido, la verdad. Ya es adrede eso, puede ser también, porque el concepto que tienen las autoridades y todo no es un concepto de un pensamiento de avanzada como lo tendría un ruso, un chino, a lo mejor un planificador verde estadounidense, sino que es un pensamiento, y no voy a decir que me perdonen los salvadoreños para nada, si quieren acúsenme, pero es un pensamiento súper atrasado, no hemos avanzado en nada. Y cuando distraído uno, todo. Cuando se da la presentación de estos documentos en aquel entonces, tú ves hoy lo que plasmaste en esta documentación, ves hoy cómo está la situación y dices, bueno, tenía razón en lo que escribí o no tenía razón con lo que yo ya había expresado en aquellos anteriores. La parte final del libro, en la parte final del libro hay un artículo que se llama Hoy como ayer. Vale la pena leerlo, yo lo escribí. Y en ese Hoy como ayer, ahí está planteo. Se va a repetir lo mismo, ¿Y eso por qué? Porque parte de mis estudios es la sociedad salvadoreña, el origen de nosotros. No es histórico como se creó el himno a las monedas, no, esa es chapupa, esa es distracción. La parte histórica es más poderosa todavía, cómo se formó nuestra personalidad, que es algo muy difícil de analizarlo. Y he estado buscando documentos sobre eso, cómo somos nosotros y por qué somos lo que somos. Entonces, toda esa cuestión, como te repito, Mario, y hay un capítulo que se llama Hoy como ayer, y que es parte de la destrucción ambiental futura. No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna modificación. ¿Por qué? Porque nosotros así somos. El salvadoreño así es. El salvadoreño no va a luchar por eso. Solo va a protestar, va a pataleta, pero para mí lo correcto es ir a protestar ante la embajada de China. Que dejen que detengan, porque solo ellos pueden hacerlo, ¿no? Que detengan la destrucción de la finca, de lo que queda de la finca, ¿verdad? Eso para mí, eso sería ¿dónde está? Bueno, pero por aquí está ese articulito que se llama Hoy como ayer, de lo que está sucediendo, pues no va a cambiar nada mientras acá sigamos nosotros sin educación política, sin querernos educar políticamente, sin querer evaluar las cosas como deben ser.
no en términos ideológicos o de que a mí me gusta qué bonito el presidente y no. Aquí no es prohibido adorar al presidente si quieren, ni es prohibido la afiliación política, nada. Lo que es prohibido es ser tonto. Porque si mi candidato, mi presidente, como dice la gente, está cometiendo un error, hay que hacérselo saber. Para eso votaron por él, para eso lo siguen. Como buenos ciudadanos deberían decir, mire, usted se está equivocando. Yo voté por usted, yo voy a volver a votar por usted, pero se está equivocando. Hay que decírselo, hombre. Pero que no le digan nada, que él sabe lo que hace, que es inteligente. No. Si la gente no le demuestra que hasta que le votaron por él digan, no, miren, esto no es así, voy a volver a votar por él, pero háganme caso, protesten, porque esa es la democracia. Aquí está, se llama El Espino, hoy como ayer. Esto fue escrito en 1998, ¿verdad? Y aquí, miren el artículo, les leo el último párrafo. Ahí, la población ha tenido un ejemplo bien claro. En el caso de la finca El Espino, cómo nos gobiernan y para quiénes se gobiernan. Solo esperamos que en las próximas elecciones no sigan cometiendo el error de elegir a gobernantes servidores de poderes ajenos a la democracia. ¿Sí? Hoy como ayer. Y eso va a suceder una y otra vez. Eso va a suceder. Ajá, bueno. Néstor, hoy, así como estás viendo la foto de lo que te estoy mostrando en este momento en la pantalla, eso ya no existe. No, es la calle Jerusalén. Ya está más poblada esa zona. Sí, no, todo eso ya no. Eso ya desapareció. Aquí a mi izquierda pues está lo que se llama el ecoparque, ahí está ese pedacito de calle que está en la parte baja que se mira, es lo que ahora se llama Chiltiupán. Chiltiupán. Sí, esa creo que es, sí, toda esa parte de ahí fue seccionada hasta abajo. Aquí al lado derecho hay todo eso, y hay casas y todo eso, ¿no? Que están tapadas por esa riglera de árboles que hay ahí. La parte ha sido pavimentada a la orilla de la calle, a ambos lados. Se ha ampliado a 4 carriles. 2 y 2, se ha ampliado la calle a 4 carriles, más allá en el tope hay un urbanizado ya, todo eso. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial y le invitamos a los amigos televidentes que le pregunten al escritor Néstor Martínez acerca de la publicación de estos documentos que ha sacado acerca de la finca El Espino. Con gusto él va a responder a sus inquietudes. Antes vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Disfruta de la... Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Nos puede ver en el canal de YouTube en TVO Canal 23. Hablemos claro,
con Will Salgado. Con análisis de la realidad nacional. Controversia. La verdad a fondo. Bueno, continuamos con la entrevista con el periodista Néstor Martínez sobre el caso de El Espino, la hacienda El Espino, y también Anatomía de un crimen ambiental. Es el documento que sacó Néstor Martínez acerca de esta porción de tierra. Bueno, me dice aquí, a ver si ponen los números telefónicos para que la población, nuestros amigos, le pregunten a nuestro invitado y él con gusto va a responder a sus inquietudes. Lo puede hacer a partir de este momento. Las líneas, los números telefónicos ya van a aparecer en su pantalla de su televisor y con gusto vamos a poner atención a su pregunta. A ver si pueden poner los números telefónicos para que la gente comience a marcar. Dice también un amigo televidente aquí, ¿pudo haberse dejado la finca El Espino en calidad de reserva, protegida al igual que el bosque El Imposible y el Trifinio? Pregúntele a su invitado, nos dicen ahí. Usted puede comenzar a marcar. Estaba protegida. La finca El Espino estaba protegida. Legalmente estaba protegida la finca El Espino por la cota, la famosa cota 400, ¿no? Impedía que se construyeran para arriba más de toda esa zona, por eso es que no se tocaba, porque era una zona protegida. Había muchas leyes que declaraban, no eran leyes estrictamente ecológicas, de protección ecológica, ¿no? Como era bien rural, allí lo que hacían era también basarse en eso para evitar la destrucción de la finca. Además, la reforma agraria que confiscó toda la propiedad, pues también, pero todo eso se empezaron a volarle todos los aspectos legales hasta demolerlos. Sí, tenía protección. Y la verdad es que después de que se metieron varios documentos, hasta de los pobladores de la finca, en que ya los beneficiados de la reforma que declararan una zona de reserva forestal, pues. Pero no se logró nada de eso. Bueno, vamos a decirle a nuestros amigos, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, con gusto vamos a ponerle atención a su pregunta. El invitado le va a responder. Y El Imposible de Trifinio es reserva forestal. Sí, pero El Imposible, el Trifinio, porque hay 3 estados, Guatemala, Honduras y El Salvador, que están involucrados en su defensa. A ver, allí tenemos llamados todavía. Buenas noches, cuéntenos. Al programa Controversia. Cuéntenos, le escuchamos. Sí, mi pregunta es, ¿el libro de este señor Néstor Martínez puede comprarse en algún lugar? Ya le va a responder. ¿De dónde nos llama? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama? ¿De San Salvador? Sí, ya le va a responder su inquietud. Bueno, gracias. Cuando nos llamen por teléfono, le pido de favor, bájele volumen a su televisor y comuniquémonos con el teléfono, con el auricular, comuniquémonos y nos vamos a entender muy bien. Entonces, decías, Néstor. Esa zona es bien protegida, aunque siempre la gente la está presionando, la gente está creciendo, pues. Y si una gente que no es educada en la conservación ambiental y todo eso, pues ahí nace el río Lempa también, y hay gente que en el nacimiento del río Lempa es lleno de basura y contaminado y todo, Okay. Todo eso. Buenas noches. Pero es que ¿De dónde nos habla? Quiero hacerle una pregunta a Néstor Martínez, si es tan amable. Sí, hágale la pregunta, él está escuchando. No, es que ahorita está contestando una. Ok, pero ya se está esperando que le conteste. ¿De dónde nos Néstor, llama usted? te saluda Víctor Pinot. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Habla Víctor Pinot. ¿De dónde?
de mi casa quiero felicitar a mi buen amigo Néstor. De mi casa. Sí, pero ¿en qué parte de El Salvador? Mexicanos. Mexicano, ok. Néstor, te felicito porque estás dando una cátedra de conocimiento y de cultura. Siempre sos ético y coherente y seguí en esa línea, por favor, y te respeto y te quiero desde hace muchas décadas y que ni el viento te moleste. Bueno, muy amable. Gracias. Buenas noches. Cuando se vaya a comunicar con nosotros, bájele volumen al televisor. Bájele volumen porque sucede lo que está sucediendo con nuestro invitado. Quiero decir, con el que nos acaba de llamar. Hay que esperar que termine la pregunta. A ver, buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿Tenemos llamado? ¿De dónde nos habla? Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De El Salvador, San Salvador. Ok, cuéntenos. Muy buenas noches. Bueno, excelente invitado. Mis felicitaciones para el historiador y profesional en todo sentido. Y la verdad es que él al estar haciendo la exégesis de lo que es el marco histórico de lo que es nuestro país, específicamente el punto del Espino, pues revela muchas cosas, ¿verdad? Y pues esto me hace recordar pues las famosas 14 familias que fue el pretexto para comenzar el conflicto armado acá en El Salvador entre las dos partes, ¿verdad? Y pues esas 14 familias simple y sencillamente pues estuvieron y siguen existiendo, ¿verdad? Y pues recuerdo que el flamante presidente de izquierda, Funes, en un discurso viene y felicita abiertamente ante toda la nación a la constructora Roble, diciendo que había sido y es un referente acá en el país, pues levantando pues y dándole su apoyo abiertamente a estas empresas que pertenecen a las familias, como ya muy bien él lo mencionó, que han obrado de una manera despojando, por no decir robar, ¿verdad?, y han dejado más que desposeídas pues a un montón de familias, ¿verdad? Entonces es lamentable, créame, y pues ahora en día se sigue en lo mismo. Los monopolios constructivos están haciendo lo que quieren y un salvadoreño promedio llega a OPANS a querer pedir permiso para querer construir con un gran esfuerzo su casita y hacerla de doble planta, y le ponen la una y mil excusas y hasta le sacan dinero, y al final no logra construir su casa sencillamente de dos plantas, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que a esta constructora se le brinde todo cuando ha sido históricamente los que tienen a El Salvador, a nuestro país, en una situación bien precaria? Felicidades, don Nelson, me parece que se llama, sigue adelante, y a este tipo de personas, de profesionales, sí vale la pena que los tenga bien seguidos. Así es que a ver si usted puede ahí agarrar la recomendación y que sigan revelando este tipo de información. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en San Salvador. Qué bueno que están pendientes del programa. Gracias también a aquellos que nos están viendo en Centro, Sur y Norteamérica, y a aquellos que están fuera del continente americano. Gracias también por estarnos escribiendo. Bueno, nuestro invitado es el periodista Néstor Martínez, periodista ambientalista. Ha escrito varios documentos y entre ellos está Anatomía de un crimen ambiental y el caso del Espino. Pero también hay otro documento que él escribió ya hace tiempo, y este es Conciencia para un mundo en crisis. Este es un documento que sacó ya días también, y es un escritor salvadoreño muy nuestro. Entonces, estamos hablando acerca de este problema. Hay unas preguntas, si hay más llamadas telefónicas, me la pasan con gusto, voy a darle espacio para que pregunten a nuestro invitado. Bueno, dice una señora, ¿dónde puede conseguir la documentación, Néstor?
pues ya se vendió todo, ¿no? En aquel entonces, cuando salió Anatomía de un crimen ambiental, el gobierno del presidente Flores, la secretaria de él me llamó, y le hablo a nombre de la presidencia, ¿y eso qué? ¿Me van a dar un premio? No, queremos saber dónde comprar su libro. Y bueno, que me compraran la producción, dije yo, y le dije que, pues, les dije a dónde, y lo compraron efectivamente, ¿no? Recuerdo que este libro, tuve una presentación con diputados del FMLN, y Sánchez Serén me presentó y me dijo, Néstor es progresista, dijo él, ¿verdad? Y todo bla, 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 y no me compraron el libro. Solo lo compró Celina Monterrosa, me compró 5. Yo lo voy a entregar a unos amigos míos. Y en una sesión... Buenas noches, ¿de dónde nos habla? A ver si nos permitís, Néstor. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Sí, adelante. De San Martín. San Martín, cuéntenos. Sí, yo solo quería preguntarle aquí al historiador que cómo quedaron las cooperativas en el Espino, si las desalojaron o es que le quitaron a la fuerza sus tierras, porque las cooperativas que estaban allí estaban formadas porque pues tenían sus parcelas de tierra, pero yo creo que las quitaron, yo creo que no existen ya las cooperativas que estaban en la finca del Espino. Pero quisiera saber yo si él sabe qué pasó con esa cooperativa. Yo le voy a responder. Bueno. Buenas noches y gracias por estar pendiente de este programa de Televisión Oriental y Controversia. A ver, desde San Martín. Y si hay otra llamada, pues me gustaría, para no interrumpir a nuestro invitado que está dando cierta explicación. A ver si está la llamada, pues la pueden poner para escuchar. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se le cayó? Bueno, si se le cayó, pues vamos a darle espacio a Néstor para que nos explique. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Aló, sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? Aló, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De aquí de La Unión. De La Unión, cuéntenos. Exacto, cabal. Esta más que quería pedirle ahí al señor aquí que tiene bastante conocimiento acerca de esa hacienda del Espino. Pero ¿desde cuándo viene esa destrucción? ¿De qué año viene esa destrucción? ¿Cuántos años tiene esa destrucción? No es de estos años ahorita en ese tiempo. Esto tiene, yo tengo conocimiento que esto viene de años comiéndose, talando y desordenando toda esa cosa de los árboles. No es de ahora, no es de ahora. Esto trae una trayectoria de muchos presidentes atrás. Entonces yo quisiera saber, bueno, ya le va a responder, ¿desde cuándo viene ese problema de la tala de árboles o la destrucción de todo ese campo acuífero que tienen ahí en el Espino? Gracias. Bueno, ya le va a responder. Aunque ya lo había dicho en el mismo proceso de la entrevista, él venía explicando eso. A ver, si tenemos otra llamada, con gusto vamos a ponerle atención a su pregunta. Lo puede hacer en este preciso instante. Un saludo para Jaime Escobar, Tino Rivas, que también está pendiente, Daniel Reyes, que está con nosotros, Blancas también está con nosotros, Jaime Alvarado, que está pendiente. Si hay llamada, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Lourdes Colón. Lourdes Colón, cuéntenos. Sí, es admirable y lo felicito porque personas como estas son las que usted debería de invitar a su programa. Gracias. Que no repiten lo mismo de lo mismo y que se ve cómo funcionarios públicos se han prestado a este tipo de maniobras que se conocen con crimen de lesa humanidad, porque dañan a la gente más humilde, a la gente pobre, a la gente que sin tener voz ni voto la llevan de encuentro. Pero son estos funcionarios que han actuado de esa manera. Y de aquí el que tiene poder económico tiene poder político. Y como decía un compañero ahí que me antecedió, que aquí cuando uno quiere construir, las instituciones de gobierno le ponen una serie de trabas y situaciones duras y difíciles, y a estas empresas constructoras les dan el permiso de hacer lo que ellos quieran. Yo fui miembro de la Junta Directiva de la Financiera Nacional de la Vivienda, y allí me opuse de varias veces a construcciones de viviendas
porque estos constructores no se dedican a la vivienda popular, se dedican a las construcciones de 150,000, de 250,000 dólares, pero viviendas para gente pobre, para la gente necesitada, no. Y aquí siempre estamos viendo que el más pobre de los pobres lo hacen más pobre y no tiene derecho a las cosas que estas empresas constructoras, de estos ladrones, porque no se les puede decir otra palabra, pero los más culpables son los que les permiten hacer, esos funcionarios públicos que han permitido toda esta serie de abusos. Gracias y ojalá que vuelva a tener al compañero ahí, que se ve que conoce y que orientan y que dan voz de alerta para que la gente se organice de otra manera y sepamos defender los derechos a los cuales tenemos derecho. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por estarnos viendo en Lourdes de Colón. Estamos conversando con el periodista Néstor Martínez acerca de los escritos, la documentación que él difundió en el 2003 y también a final del siglo pasado. Si tenemos más llamada, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Con gusto vamos a poner atención a su pregunta. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De Santa Tecla. Santa Tecla, ¿cómo está el clima en Santa Tecla? Estaba un poco fresco, no como los días pasados que ha estado caliente. Con gusto. Gracias igual, gusto saludarle. Aquí le doy espacio para que le pregunte a nuestro invitado. Cómo no, fíjese que a veces uno puede pecar de iluso, pero en la realidad la pregunta mía es para ustedes: ¿quién manda en El Salvador? Esa es la pregunta, gracias. Con mucho gusto. Santa Tecla dice, ¿quién manda en El Salvador? Bueno, Medrano Zelaya dice... Dice Medrano Zelaya, ya vamos a leer este comentario. Dice, entré muy tarde al programa y no sé de qué están hablando, porque igual yo estoy tratando de entender qué se trata. Gracias. Bueno, Medrano Zelaya, ya te vamos a explicar. Si tenemos otra llamada, buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se encuentra con nosotros? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De Santa Tecla. Santa Tecla, cuéntenos. Bueno, yo solo quisiera decirle al señor periodista que le hiciera llegar un libro del que él ha escrito al presidente de la Asamblea y otro al presidente Bukele, para que entiendan un poquito de control de la biodiversidad, ¿verdad? Para que no solo digan vamos a construir aquí sin tener ninguna idea de lo que se piensa de deforestar allí, ¿verdad? Así que solamente eso. Bueno, muy amable, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Vamos a recibir las últimas llamadas telefónicas. Fácilmente lo puede hacer. Las líneas están habilitadas y con gusto nuestro invitado va a responder a las inquietudes que le formulen. A ver si tenemos la llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se le cayó? Bueno, si se le cayó vamos a esperar para que vuelva a marcar. Usted lo puede hacer en este preciso momento. Gracias a los que nos están viendo en San Salvador, Mexicano, San Martín, La Unión, Lourdes de Colón, Santa Tecla y también San Salvador. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Estamos conversando con el periodista Néstor Martínez y las publicaciones que él ha hecho acerca del caso El Espino. A ver, le vamos a dar espacio a Néstor para que nos siga explicando ahí y que responda a las inquietudes de los amigos. A ver, Néstor, cuéntenos. Te escuchamos, Néstor. Con gusto vamos a darle espacio a nuestro invitado para que pueda responder a las inquietudes. A ver, Néstor. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Bueno, te damos espacio, Néstor, para que expliques ahí las llamadas. Bien,
El libro ya no está a la venta, se vendió todo, ¿no? Y una buena parte se vendió en Estados Unidos también. Pues entonces hay que reeditarlo, hay que reeditarlo. Si alguien va a donar la plata, que lo haga y buscamos el archivo y lo volvemos a imprimir. Bueno, entonces tú dile a la persona que esté interesada en editar estos documentos y quiera, bueno, invertir en esto para sacar las publicaciones, porque la gente quiere leerlo. Con gusto tú puedes decirle que se comuniquen contigo. Sí. El libro, los dos libros fueron ampliamente difundidos, incluso de Anatomía de un crimen, de La verdad sobre la finca El Espino. La Universidad de El Salvador tiró una edición pirata. Vayan a preguntar si tienen todavía en la Dirección de Publicaciones de la Universidad de El Salvador. Creo que hay un paquete todavía por ahí. Pueden preguntar y es gratis, es gratis. Yo firmé un pacto con ellos para que me dijo David Hernández, que era el director, me dijo, mira, Néstor, aquí tengo un montón de libros tuyos, los voy a hacer picadillo. Espérate, entonces firmé un pacto en que los iba a regalar. Y ellos me los iban a regalar a mí, ¿no? Entonces ellos me los regalaron y yo no lo podía vender. Y lo hubiera vendido, ¿no? Pero llegó un montonazo de gente a traerlo a donde yo trabajaba y fue increíble, ¿no? Fueron más de 300 libros los que habían allí y creo que tiene todavía la universidad, no estoy ya al tanto, creí que me los habían dado todos. Parece que todavía está almacenado si es que no lo han hecho picadillo. Y pueden preguntar en la universidad, hay que ir allá si está todavía ese librito, La verdad sobre la finca El Espino. Ahora, el segundo libro, Anatomía de un crimen ambiental, ese sí se ¿De este estás hablando? ¿De este libro estás hablando? Sí, ese libro todavía creo que la Universidad de El Salvador tiene en la Dirección de Publicaciones, ahí en la bodega deben este libro tener, tendrá, seguro, un paquetito. ¿Este libro tendrá algunos 30 años de haber sido publicado? ¿Tendrá algunos 30 años este documento? Néstor. Más o menos. Ahí está la fecha por ahí. Sí, y este es del 2003, este documento que habla también del espino. Sí, ahí tienen información suficiente, ¿no? Bien, con respecto a qué pasó con los pobladores, algunos pobladores siguen en la finca, otros se fueron porque allí tenían compraron o crearon ¿cómo se llama? Un ingenio, ¿verdad? Un ingenio para procesar, ¿no? ¿Cómo se llama la procesadora de café donde hacen café? Y tienen su marca de café ellos, lograron hacer eso, tienen su marca de café, ¿y cómo se llama la café? Perico, creo que se llama El Espino, no sé, es más rico el café que ellos producen. Pero fueron a ubicar eso con las ganancias que obtuvieron de venta y pactos y todo eso, se fueron a otro lado. Hay un grupo que quedó ahí en la finca todavía, allí se quedaron en la finca El Espino. Ahora, con la historia del Espino, pues, cómo se modificó la tierra, parte prácticamente desde 1888, 1864, cuando un terremoto destruye la capital y autorizan que se siembre café alrededor de la nueva de Santa Tecla, que era de la nueva San Salvador, y ahí pues se modifica totalmente el bosque, que ya era, en ese entonces ya se lo había apropiado. Cuando emiten la ley de extinción de ejidos y comunidades, pasa a manos de los dueños y lo hacen pedazo todo, ahí modifican la tierra y de ahí pues es historia toda urbanizada. Pero los regalados dueños recibieron de esa propiedad ¿cuántos millones de dólares por parte del Estado? Ahí está en el primer libro, recibieron como 10 millones o 100 millones, no recuerdo, pero sí fue bien pagado eso. Y recomprado, y luego ellos lo vuelven a vender, pues el Estado les paga con lo que se quedan por un lado y luego ellos se quedan con otra parte, y esa parte es la que es la danza de los millones, ¿verdad? Yo no sé por qué hay gente que tiene mucho y quiere más. O sea que no habla como Cabrales. Que los regalados dueños no vendieron todo, sino que se quedaron con una parte y esas son las que están colocando o construyendo centros comerciales. Las que están vendiendo o que ya vendieron. Sí, porque ellos son socios de los Poma. Entonces ellos han vendido, se han enriquecido. Pues ellos para qué quieren tanto dinero. No sé. Bueno, dice aquí el señor en San Martín, dice que pasó con los cooperativistas, pero también en Santa Tecla dice que
que qué pasó, dice, con los libros, a dónde lo puede conseguir, dice también otro amigo aquí. Sí, ya le respondí. Y lo otro dice, Agotado, y el otro dice, ¿quién manda en El Salvador? Dice. Se me había olvidado porque no le di importancia. Pues hay una parte en El Salvador, para mí que El Salvador no es ni república, no ha sido fundado todavía, porque hay una gente que, aprovechándose de su poder económico, desde antes, ¿no? Ya de 1800, estoy hablando de 1888, pues es una historia muy interesante. Acuérdense de los Quiñones, los terratenientes, ¿no? Hay una palabrita que no le gusta a la gente, ni a ellos les gusta que se lo digan, que eso es la oligarquía. Piensan que es un vocablo ideológico, pero los oligarcas es cuando alguien, aprovechándose de su poder económico, toma y llega al poder político, entonces influye o él mismo toma las decisiones para favorecerse a su grupo. Entonces las oligarquías son las dueñas del país, los demás no, las oligarquías. Y ha habido desde oligarquías terratenientes como de las dinastías Quiñones, Meléndez, toda esa zona, todos esos tipos que vinieron para acá, hasta las oligarquías industriales que se favorecieron, fueron favorecidas con las maquilas y todo eso. Las nuevas oligarquías constructoras también, que son una mezcla de todas esas, son las mismas familias, pero como al ver que ganaban una, pues ganamos otra. La oligarquía cafetalera, todos ellos, en vez de fundar una nación, en vez de fundar un país, en vez de tener un poder económico, lo utilizaron la nación, ejército, policía, de Hacienda, Guardia Nacional, para defender sus intereses. Esa es la oligarquía. Entonces, cualquiera que tenga poder económico y llegue al poder y empieza a tomar decisiones que le benefician a él es oligarquía. Y las oligarquías hay diversas, son los verdaderos dueños del país. Ahí están las decisiones. Ahí están. Todo es favorecer a ellos. Que yo sepa, el pueblo salvadoreño no es un pueblo educado porque las universidades han abandonado, el sistema económico abandonado. No es un pueblo rebosante de salud, sino vayan ustedes al Seguro Social a ver qué tal los tratan o al Sistema Nacional de Salud. No hay ni medicinas, solo acetaminofén. Dice que la empresa que la produce está ganando dinero. Entonces, todo eso, ¿verdad?, es el gobierno detrás. Si hubiera un buen gobierno, un pacto entre todos, la fundación de la nación, de la república, seríamos nosotros, como Costa Rica. Dijo el que nos llamó de la Unión, dice que la tala de árboles en la finca El Espino no viene de ahora, sino que viene de años, dice. Entonces, ¿qué quiere que le explique eso? Dice. Es que eso no es que uno diga ya desde antes y culpables son los de antes y los de ahora son inocentes, no. Ya más antes dije que desde 1888 se modificó la tierra, ya venía modificada, desde 1864 empezaron las modificaciones de toda esa zona, ¿no? Desde ser bosques tropicales hasta de ser cafetales, de ahí pasaron a ser urbanos, ¿no? Cuando se destruye la capital, se traslada a la hacienda Santa Tecla, la zona para construir la nueva capital. El presidente Hoyos creo que fue el que promovió todo eso, y a partir de ahí se modifica toda la propiedad de la tierra. El canon, se paga un canon para tener tierra para sembrar cafetales, y no eran los pobres los que se apoderaron de todo eso. Por eso es que toda esa zona es zona cafetalera, porque alrededor de Santa Tecla decía la ley, el que pague un canon por la tierra va a tener su terreno para café. Y eso fue una rebatiña. Yo les digo, ¿cómo es el salvadoreño? Le dicen, hasta aquí no va a llegar, no, hombre, la arrebataba y agarraba y pagaba el canon. Y los indígenas, la posesión de los indígenas de la tierra era transmitida desde tiempos inmemoriales a sus parientes, a sus hijos, a su descendencia. Y esa tierra que transmitían los indígenas no tenía documentación, simplemente era de ellos porque no se podía enajenar, no se podía en ninguna manera vender, servir de garantía, no ser de nada. Para los indígenas era su tierra. Y esa historia no está escrita todavía, simplemente es investigación reciente que estoy haciendo, no reciente, de años, pero los indígenas así se transmitían la tierra. ¿Por qué decretan la ley de extinción de ejidos y comunidades? Porque ahí arrebatan todo a los indígenas. La revista, la Gaceta, que era el diario oficial de antes, de esa época, de 1800 y algo, reportaba que a los jueces ejidarios, muchos jueces ejidarios,
les estaban cortando las manos a los indígenas, porque les estaban quitando la tierra. Es que no tenían documentos. Yo decía, incluso ha sobrevivido en Izalco la forma de tenencia de la tierra con la alcaldía del común. Ahí hay gente indígena, pueblos originarios, que querían la tierra para venderla porque querían venderla, urbanizar, hacer otras cosas, pero no pueden hacer eso, porque es lo que sobrevive, para que vean que todavía esa instancia sigue viva, poquito, pero sigue viva. Pero cuando reforman la ley de extinción de ejidos, es una ley, y una comunidad indígena termina peleándose a principios del siglo XIX, del siglo XX, por una sola familia. Es decir, eso sucede, fue un despojo total de la tierra. Y eso precisamente, el despojo, rompió la relación del indígena con la tierra, que después fue campesino asalariado. Ahí vienen los males del Salvador. Eso pasó alrededor de la finca El Espino, todo. De la hacienda Santa Tecla, que después San Salvador, ahora vuelve a tener el nombre de Santa Tecla, y todos esos cafetales alrededor destruidos. Pues esas son las modificaciones que se han hecho de todo, y tiene su parte histórica también. Bueno, el mensaje que envió un señor de Mexicano. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Mexicano que dice: Néstor, te conozco, somos amigos, somos aquí, ¿verdad? ¿Seguía así? El señor Pinó. El que te llamó de Mexicano. El señor Pinó. Ah, sí, es un queridísimo, yo diría más que amigo, es un hermano. Saludos, Víctor Pinó. No he recibido tu llamada telefónica por mi cumpleaños, ni por el Día del Periodista, como acostumbrabas en años anteriores. Las extraño, querido amigo. Mi cálido abrazo. Si siempre vivís donde vivís, un día de estos iré a visitarte, porque yo sé que ya los años te están avanzando, te están comiendo. San Salvador. Igual que a mí. San Salvador sí, dice... San Salvador dice de que has hecho una exégesis de lo que está sucediendo en la finca El Espino y de todo lo que ha sucedido aquí. Te felicita también, dice. Sí. Sí, a todos ellos que al menos recibieron una pequeña ilustración de parte mía, pues les agradezco sus aladas palabras. Muchas gracias, porque yo sé que mucha gente se dice profesional, pero tiene más hígado que documentos, y ofenden y toda esa cosa, y no hablan con la cuestión de la historia. Yo me he dedicado, no soy historiador así titulado, pero la historia me encanta, porque ahí está el origen de todos nuestros males. Y a lo mejor, Mario, algún día hacemos un programa, te doy las pistas, porque aún no escribo el ensayo. Estoy escribiendo un ensayo sobre la historia, y estoy escribiendo un ensayo que espero algún día terminarlo, no digo cuándo, porque eso es de estudio y análisis, de el suicidio ambiental. Así se va a llamar el libro, o el libro antiecológico. Y ahí menciono como los seres humanos, de lo que nos hemos olvidado del tema ambiental, y por qué cada ser humano de los 8.000 millones, todos sin excepción, estamos destruyendo el planeta. Bueno, estamos a punto de finalizar. Solo quiero manifestar lo siguiente. Este documento, que se llama La verdad sobre el espino, lo leí hace 30 años y no quería que se me deteriorara, entonces lo mandé a empastar. Después, sí, después leí este documento que salió en el 2003, este documento interesante también. Me lo autografió Néstor, este documento. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que lo busquen, léanlo. Todos los que viven en esa zona, léanlo y desen cuenta lo hermoso y lo maravilloso que es esa zona, el tipo de especies que hay, de la diversidad de vida que hay, de animal, de ave, de reptiles, y se darán cuenta lo fabuloso que se vive en esa zona, o que se vive en esa zona, pero hay todavía una parte que se puede rescatar. Es el ambiente y el clima que tiene, y más que todo, esa fuente tan importante de agua que está ahí todavía. Es un manto acuífero muy grande. Te agradezco, Néstor, por habernos acompañado, y qué bueno que me diste esta entrevista para poder
expresarle a los amigos qué tan importante es la vida, el origen de la vida a través de los bosques que tiene el país. Gracias, Néstor. Buenas noches y gracias por habernos acompañado. Tu despedida, por favor. Bueno, buenas noches a todos y recuerden que tanto El Salvador, que está inmerso en el mundo, tenemos una crisis moral, espiritual y material, y eso nos está llevando al caos. No es un mensaje pesimista, porque cuando uno conoce la verdad de las cosas, tiene que actuar en consecuencia y con alegría, no con el pesimismo de la ofensa ni la destrucción, sino con la verdad en la mano. Mi cálido abrazo a todos los oyentes, especialmente a los que me felicitaron y felicitaron al programa también. Y gracias, Mario, por esta invitación, y pues espero que haya otra. Buenas noches. Bueno, estuvo con nosotros Néstor Martínez, periodista, ambientalista, poeta, escritor y también un jugador de ajedrez. Será hasta la próxima. Buenas noches.